Estuve escuchando sus inquietudes y en principio esta semana he empezado la maratón con matemáticas. La siguiente semana es ciencias y la semana que seguiría sería letras. Bien, y en efecto están mezclados todos aquí. Entonces, para que no sigan teniendo esas dudas. A ver, un momento, voy a compartir el material. Profesor, una pregunta. Sí, dime, dime. ¿Los materiales no los pasan? Sí, los comparten semanalmente. No, los materiales de acá del sábado. Claro, en tu plataforma, en una sección debería estar colgado tu material. Así siempre lo hacían los ciclos pasados. O en todo caso, si no encuentras esa sección, le puedes consultar al auxiliar. El auxiliar está aquí, el auxiliar Gary Casiano. Bien, le puedes consultar si no a él, porque hay una sección de la plataforma donde aparece el material siempre, semana a semana. A ver, un momento. Bien, pueden ver el material, ¿verdad? Sí se puede ver. Sí, profesor. Sí, se Sí, puede. sí, sí. Bien, muchas gracias. A ver, en Maratón, semana a semana, se ha propuesto un curso llamado Lectura de Diarios. Bien, el curso trata acerca de la lectura de un artículo de diario, un artículo periodístico. Bien, para reforzar, digamos, el conocimiento cultural, pero el objetivo más allá es de reforzar el conocimiento cultural es a partir de la lectura debatir e intercambiar ideas. ¿Por qué? A ver, porque lo que se busca es que los alumnos tengan esa conciencia crítica, ese pensamiento crítico. Bien, ha sido propuesto entonces por la dirección académica bajo ese objetivo. Es lo mismo que se busca, digamos, con tu evaluación del curso de habilidad verbal, ¿bien? O sea, de tus textos en español, cuando tú los lees y los resuelves, lo que tú estás de alguna manera entrenando es la lectura crítica, la comprensión lectora. ¿Para qué? Para que los comentes, para que te formes unas ideas acerca de el concepto del problema, de lo que se esté tratando en el texto. Bien, para que puedas luego tú presentar tu opinión, puedas elaborar, digamos, algún sistema de pensamiento, alguna crítica acerca de ese tema. Y eso se te pide porque justamente vas a ingresar a la universidad o quieres ingresar a la universidad. El alumno universitario tiene que ser capaz de producir, tiene que ser capaz de criticar, tiene que ser capaz, pues, ¿no?, de argumentar, tiene que ser capaz de debatir las ideas, intercambiar, pues, ¿no?, diálogos a nivel alturado, ¿bien? A un nivel conceptual denso, profundo. Entonces, eso es lo que de alguna manera se evalúa a través de el curso de comprensión lectora. Sí, de una manera diferente a cómo vamos a desarrollar este curso semana a semana durante este ciclo, pero es el mismo objetivo. Digamos, a final de cuentas, es el mismo objetivo. El objetivo es que tú avances a una lectura cabal, a una lectura crítica y puedas no interpretar los textos y esgrimir una opinión sobre ellos, bien, formarte una opinión sobre ellos, construir conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque además esa es la actividad de todo estudiante universitario.
O sea, la universidad no es, digamos, un tercer colegio donde tú tienes que ir simplemente a absorber conocimiento, a hacer un copy-pega o a copiar todo lo que te dice el profesor, como si el profesor fuera, pues, no una especie de tótem al que no le puedes contradecir o no le puedes criticar nada. No, bien, a la universidad tú vas así a aprender, pero también a crear conocimiento. Incluso tus profesores pueden aprender acerca de lo que tú puedas crear, de lo que tú puedas postular, de lo que tú puedas razonar. Bien, entonces por esa razón es que este curso es importante. De repente, para muchos, no sería tan productivo si es que miran la universidad con la óptica pues no convencional, con la óptica tradicional, con la óptica, digamos, equivocada de que uno va a copiar y a memorizar a la universidad y simplemente así se forma como profesional. No es así. O sea, tenemos de repente ese significado de universidad o ese concepto de universidad errado porque eso es lo que cree, digamos, la mayoría de personas, o esa es la noción que pulula por la sociedad, pero la universidad no es así. O sea, tenemos que también crear conocimiento en la universidad, tenemos que aportar. Bien, no hay otra manera además de estudiar de una manera óptima que a través pues de también el pensamiento crítico o a través pues de nuestras aportaciones. Bien, entonces, una vez explicado ello, a ver, doy una pequeña introducción acerca del material para darles un pequeño espacio de lectura y luego empezar a leer e interpretar el texto y por último intercambiar ideas acerca del texto, percepciones acerca del texto, críticas acerca del texto. Bien. Eh, el día de hoy tenemos una lectura que va a tratar acerca, pues, ¿no? de perspectivas novedosas sobre lo que está ocurriendo actualmente y cómo será, digamos, el futuro para nosotros, los seres humanos. Entonces, perspectivas, digamos, pueden ser, sí, novedosas para algunos, pero no para todos, ¿bien? Y perspectivas que a primera vista se contraponen. Digo a primera vista, y bueno, recalco eso y subrayo eso para que ustedes ya se vayan formando una idea, ¿no? A primera vista parecen muy contrarias, muy adversas, y justamente eso es lo que va a analizar el autor, ¿no? Si realmente son así perspectivas que llaman mucho la atención porque algunas veces pueden ser muy arbitrarias o muy subjetivas en su argumentación. Pero perspectivas que de igual manera las tenemos que tener en cuenta porque son perspectivas que se dan en la realidad, son perspectivas que se materializan, es decir, son perspectivas que muchas personas tienen. Entonces, como sucede en la realidad, como es una verdad, tenemos que tenerlas en cuenta y trabajar a partir de eso, ya sea pues no, si te parecen a ti pues adecuadas, buscando pues razones, causas, explicaciones que ayuden a fundamentar estas perspectivas o si te parecen inadecuadas pues no criticándolas para que no hagan de repente daño en algún campo o en algún sector, ¿no? Porque si algo es inadecuado, recuerden esto, o sea, la crítica vale ahí justamente para que no genere daño. Bien, por ejemplo, si alguien está postulando una pedagogía que es inadecuada y que le haría pues no retroceder al Perú varios años, entonces la crítica es importante ahí porque si no se estaría perpetuando un daño a la educación. Bien. Es muy entonces importante que nosotros siempre estemos atentos a nuevas ideas, nuevas perspectivas que podrían ser perjudiciales, bien nocivas para nosotros y en efecto para cualquier campo o sector en el que se desarrolla la humanidad. Bien,
Por aquí, a ver, encontraba una pregunta, ¿no? Entonces es bueno criticar. Claro, si la crítica tiene base, bien, es muy importante, ¿no? Tampoco estamos diciendo de que seamos unos criticones, es decir, criticar por criticar, criticar simplemente porque estoy aburrido, porque me parece o porque, no sé, me cae mal, lo odio, no. Bien, no estoy diciendo eso, sino cuando es necesario y cuando es objetivo, cuando hay base, cuando hay fundamento para criticar, debemos criticar. Bien, eh, entonces, los dejo, ya les di la introducción, los dejo para que puedan leer 5 minutos y para que subrayen las ideas más importantes y puedan intercambiar ideas, bien, para que puedan presentar su idea. Y si no tienes buena memoria, entonces sería bueno que redactes tu participación o, digamos, la idea que quieres expresar. Es muy importante eso. Entonces, 5 minutos. Son 4:14, 4:19 empezamos. Bien, 4:19 empezamos, mis estimados. Lean, por favor. Profe, no se ve todo el texto. Entonces, al llegar
Bien, chicos, empezamos entonces con la lectura. Vamos interpretando el texto y luego intercambiamos las ideas. A ver, nos dice el inicio. Hay épocas tranquilas que parecen contener lo que durará para siempre. Y hay épocas de cambio en las que se producen convulsiones que, en casos extremos, parecen alcanzar las raíces de la humanidad misma, escribió el filósofo Karl Jaspers. Bien, bueno, es una frase elaborada por este filósofo, digamos, a partir de sucesos, escenas que suelen ocurrir, ¿no? O en todo caso, experiencias que se pueden dar y que podemos de alguna manera, pues, no percibir. Por ejemplo, cuando uno está viviendo una época tranquila, una época constante de paz, no una época pues no sosiega, casi nunca piensa en, digamos, un futuro aterrador o un futuro con malas consecuencias, ¿no? Entonces, por eso dice aquí el filósofo, ¿no? Parece que durará para siempre. Y por el contrario, cuando tenemos épocas malas, tiempos malas, digamos, sucesos donde las convulsiones son graves, entonces ahí recién nos empezamos a cuestionar, empezamos a reflexionar, empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuándo tuvo origen, digamos, este suceso? Bien, ¿cuándo empezó, pues, no esta mala racha, esta situación convulsionada? ¿Qué dio el origen? Bien, recién ahí uno se pone, pues, no, incluso hasta filosofar acerca de los orígenes de esos problemas. Entonces, a eso se refiere, pues, no el filósofo Karl Jaspers con esta frase señalada. Nos vamos a el siguiente párrafo. Nos dice, la nuestra es claramente una época de convulsiones. Mientras la guerra causa estragos en Europa, bueno, se refiere aquí a la guerra entre Rusia y Ucrania, y el mundo calcula el costo de la pandemia más mortífera de la memoria reciente, en el planeta reina un funesto estado de ánimo. Tras varios años de agitación económica, malestar social e inestabilidad política, se tiene la sensación general de que el mundo ha quedado a la deriva, como un barco sin timón en medio de una terrible tormenta. Bien, antes de interpretar este párrafo, antes de continuar, por favor, tengan cuidado con sus audios. Bien, bien, ya, ahora sí. A ver, Eh, claro, ¿por qué este párrafo dice que es una época de convulsiones? Porque, a ver, en principio se habla de la pandemia, ¿no? Y todo lo que fue la pandemia con los problemas también periféricos a la salud, porque no solamente fue un problema de salud, sino después trajo como consecuencia problemas económicos, y eso tú lo has podido ver aquí en la realidad peruana, ¿no? A partir de la cuarentena, cuando personas no pudieron trabajar, bien, después no tenían para pagar pues los alquileres de sus hogares, no tenían para comer, bien, hacía falta trabajo, etcétera, etcétera. Más allá de todos esos problemas pues no muy graves, muy agudos, que también se pudieron observar en el sector salud. En el sector educación, por ejemplo, la cobertura, ¿no? En la educación virtual también fue un problema, en la educación superior de igual manera. Y entonces, todo ello, mira, todo ello que se generó y que fue visto recién en la pandemia, a todo ello se le tiene que sumar las guerras o los conflictos que están sucediendo actualmente. Entonces, por esa razón, aquí la idea es clara, no es una época de convulsiones. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, en esta época de convulsiones te dice este párrafo, y tras años de agitación económica, porque también hay muchos países que se mantienen inestables
económicamente, como por ejemplo aquí también, si miramos nuestra realidad más cercana, mismo Bolivia, Venezuela que lleva años, Argentina también. A todo eso, bien, de alguna manera pues no se lo suma, se lo pone pues no dentro de una caja, bien, y se observa que no hay, digamos, un capitán, que no hay un líder, que no hay alguien que pueda ayudar a que todos esos problemas o todas esas convulsiones pues se acaben. Supuestamente algunos de esos problemas como, digamos, los conflictos o las guerras tendrían que ser atendidos por la ONU, ¿no? Pero al parecer la ONU no está desarrollando una tarea óptima porque más allá de ese conflicto, digamos, en Europa, también actualmente se está dando el conflicto, pues, ¿no? En Medio Oriente. Bien. Y se supone que la ONU justamente fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para que se evitara estos contextos que estamos viviendo ahora, ¿no? Estos contextos bélicos que estamos observando ahora. Nos vamos al siguiente párrafo entonces. Nos dice, y con motivo, la humanidad se enfrenta ahora a una confluencia de desafíos, es decir, a desafíos que interactúan, ¿no? Uno tras otro, sin parangón en su historia. Profe, ¿qué es parangón? Comparación, ¿no? Entonces, sin comparación en su historia. Se entiende entonces que ahora, actualmente, es el tiempo que de alguna manera es menos favorable para la humanidad que los tiempos anteriores. El cambio climático está alterando rápidamente las condiciones de vida en nuestro planeta. Las tensiones en torno a Ucrania y Taiwán han reavivado el fantasma de un conflicto entre superpotencias nucleares y el vertiginoso ritmo de los avances en la inteligencia artificial está suscitando serias preocupaciones sobre los riesgos de una calamidad, es decir, pues de un desastre mundial inducido por la IA. Y claro, ¿no? Este párrafo te da varios temas, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático. Y también es algo que nosotros estamos ya experimentando y lo vemos, ¿no? O sea, es algo que es notorio, no es algo que te tienen que, digamos, explicar de forma sistémica o de forma profunda para que lo entiendas. No, o sea, tú lo percibes, ¿no? Por ejemplo, aquí nomás hemos tenido incendios forestales, claro, o sea, ocasionados por algunas personas, pero que después de haberse ocasionado avanzan justamente con ayuda, pues, ¿no? De estos factores que están generando el cambio climático. Ahora mismo, por ejemplo, por estas cuestiones atmosféricas, bien, desarrolladas a partir del cambio climático en Valencia, pues ha habido inundaciones, ¿no? También hace como un mes atrás, hace 3 semanas atrás, se hablaba, pues, ¿no? De el huracán que estaba azotando Estados Unidos. Entonces, el cambio climático sí está de alguna manera obstaculizando también, pues, ¿no? Las tareas, las actividades del ser humano. Aquí mismo, en el año 2023, nosotros, o sea, vimos el impacto. O sea, el 2023 casi no hubo invierno, ¿no? O sea, era julio y seguía haciendo calor o salía el sol y quemaba de una manera pues no estrepitosa. Bien, entonces lo vemos de forma clara. Luego te habla de las tensiones, ¿no? Y bueno, es algo que también lo estás observando, y no solamente ahora esas tensiones que se señalan entre Ucrania y Rusia o Taiwán y China, no, ahora también pues no están las tensiones o los conflictos bélicos en el Medio Oriente, que también pues se ven, ¿no? No es necesario que te lo expliquen de forma pues no profunda. Y bueno, y la IA, tú más que nadie debe conocer pues el avance de la IA, ¿no? Porque tú ya eres un, digamos, un ser humano digital, ¿no? Tú has nacido pues en la época de la revolución digital. Entonces, por más que se diga que la IA está trayendo avances y que permite mejorar algunas funciones
o algunas actividades, o algunas profesiones, o la educación, o sea, también hay contras sobre la IA. Por ejemplo, el hecho de que ahora se use más la IA para desarrollar una tarea y no tanto el cerebro, y que al cerebro pues no lo dejes de usar y que se llegue a atrofiar, pues. Porque tú sabes que cualquier parte del cuerpo humano que tú no uses, o sea, pierde la habilidad, pierde la capacidad. Si tú no te acostumbras a pensar, a reflexionar, a analizar y todo eso se lo das a la IA, entonces después vas a perder, digamos, una capacidad profunda respecto a esas actividades. Y claro, es algo en contra, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que de repente se están comportando así en la actualidad y eso es lamentable. Nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice, esta situación inquietante exige nuevas perspectivas para dar sentido a un mundo que cambia con rapidez y averiguar a dónde podríamos estar dirigiéndonos. En cambio, se nos presentan dos versiones ya conocidas, pero muy distintas del futuro. Un relato catastrofista que ve el apocalipsis en todas partes y un relato sobre el progreso que sostiene que este es el mejor de los mundos posibles. Ambos puntos de vista son igual de contundentes en sus afirmaciones e igual de engañosos en sus análisis. Lo cierto es que ninguno de nosotros podemos saber realmente hacia dónde van las cosas. La crisis de nuestro tiempo ha dejado el futuro abierto. Bien, entonces mira lo que ha hecho el texto. O sea, te ha presentado toda una introducción acerca de cómo se percibe el contexto actual mundial de, digamos, pues, no un contexto muy convulsionado, un contexto con muchos problemas, con muchos conflictos. Te ha dado todos esos datos, toda esa realidad para presentarte ahora dos perspectivas acerca, pues, no justamente de ese mundo, acerca del mundo en que vivimos, acerca específicamente de cómo será el futuro a partir, pues, de todo lo que está sucediendo, a partir de todo lo que te ha señalado ahora el texto. ¿Qué perspectivas? Bueno, la primera es la perspectiva catastrofista, ¿no? Y luego tienes la perspectiva progresista. Y bueno, a principio parecen muy diferentes, ¿no? Porque te dice que la perspectiva catastrofista ve el apocalipsis en todas partes, o sea, todo lo que se está desarrollando ahora es muy negativo y va a llevar a la humanidad a la desaparición, se entiende. Y en cambio, la perspectiva progresista ve todo positivo, ve que todo se está haciendo, pues, ¿no? De forma armónica, de forma, pues, no correcta. Por eso es que te dice que ve el mundo, pues, o ve este mundo como el mejor de los mundos posibles. Ahora, luego se señala claramente también que ambos, mira, son engañosos. Veamos por qué. A ver, ¿qué es lo que nos va a decir este texto acerca de esas perspectivas? ¿Qué más? Nos dice, los catastrofistas discreparían probablemente. Desde su punto de vista, la humanidad se encuentra hoy en víspera de unos cambios cataclísmicos que culminarán inevitablemente en el colapso de la civilización moderna y el fin del mundo tal y como lo conocemos. Es una opinión reflejada en el creciente número de preparacionistas, búnkeres multimillonarios y series de televisión posapocalípticas. Aunque pueda ser tentador despachar estos fenómenos culturales como algo fundamentalmente indigno de ser tomado en serio, refleja un importante aspecto del espíritu de la época y revelan preocupaciones muy arraigadas sobre la fragilidad del orden existente. Ya, entonces primero el texto te explica acerca de esta perspectiva catastrofista, ¿no? Y cómo señala que cualquier actividad o todo lo que está sucediendo ahora va a culminar sí o sí con el colapso. Ya, esta perspectiva ha servido de base para muchos preparacionistas, te dice, para muchos quienes han construido búnkeres multimillonarios y hasta para series de televisión, te dice. Ahora,
Si bien es cierto, te dice que es una perspectiva para el autor un poco sacada de los pelos, dicho de una forma pues algo coloquial o muy fantasiosa, de igual manera tenemos que analizarla, te dice. De igual manera tenemos que ver por qué se origina esta perspectiva, porque es real, ¿no? Si la dejamos de lado, entonces estaríamos diciendo que no existe cuando en realidad sí existe, ¿no? Y de repente podríamos dejar crecer un problema que no quisiéramos. A ver, vamos al otro párrafo, nos dice. Hoy en día, estos temores ya no se pueden circunscribir a un sector marginal de fanáticos armados y supervivencialista. La incesante avalancha de crisis sísmicas con inundaciones repentinas e incendios forestales como telón de fondo ha ido empujando el sentimiento apocalíptico hacia la corriente general, cuando incluso el secretario general de las Naciones Unidas advierte de que la subida del nivel del mar podría desencadenar un éxodo de proporciones bíblicas. Es difícil mantenerse optimista sobre el estado del mundo. Una encuesta reveló que más de la mitad de los adultos jóvenes creen hoy que la humanidad está condenada y que el futuro es aterrador. Bueno, entonces, fíjate tú, o sea, el autor también acepta que algunos sucesos, algunos datos pueden estimular esta perspectiva, pues, no catastrofista. ¿Por qué? Porque, a ver, claro, hay crisis sísmicas, hay inundaciones repentinas, hay incendios forestales y de repente, pues, no, las personas que tienen más temores, bien, o las personas que de repente no saben el origen acerca, pues, de esos fenómenos, lo emparejan automáticamente, pues, no, con una cuestión apocalíptica. Y entonces, por ahí no hay ciertos hechos, ciertos sucesos que pueden estimular esa perspectiva. E incluso te dice también algunas opiniones, ¿no? Como la opinión del secretario general de la ONU, el que señaló pues que la subida del nivel del mar podría desencadenar un éxodo de proporciones bíblicas. Y bueno, de repente pues señaló esta opinión de forma metafórica, pero no todos entienden ahí pues no la metáfora de repente y lo entienden pues no como digamos una opinión que es muy alarmante y estimula pues esta perspectiva catastrofista. Entonces, el autor por lo menos aquí acepta que hay algunos sucesos, algunos hechos que dan vilo o estimulan pues no esa perspectiva, aunque sigue entendiendo que la perspectiva no es racional, ¿ah? Es irracional en todo caso. Nos dice el siguiente párrafo. Al mismo tiempo, en los últimos años también ha resurgido un tipo de relato muy distinto, ejemplificado por una serie de libros superventas y charlas tech virales. Este punto de vista tiende a restar importancia a los desafíos que tenemos ante nosotros y en su lugar insiste en la inexorable marcha del progreso humano. Si a los catastrofistas les preocupa constantemente que las cosas estén a punto de empeorar, los profetas del progreso sostienen que las cosas solo han mejorado y que es probable que así siga siendo en el futuro. Bueno, entonces vamos a empezar con el otro lado de la moneda, ¿no? Con la otra perspectiva. Ahora vamos a empezar a describir en este artículo a los progresistas, ¿no? Que venden sus ideas, te dice en muchos libros superventas, en charlas tech virales, ¿bien? Que también señalan puramente que en la actualidad todo es progreso y que seguramente así lo será, pues, no en el futuro. Obviamente que si los catastrofistas están equivocados o tienen pues una perspectiva muy subjetiva, los progresistas no se quedan atrás, pues, ¿no? O sea, es una mentira
patente, una mentira clara, decir que todo está viento en popa actualmente cuando se observan muchos problemas, ¿no? Problemas de formación, por ejemplo, las sociedades están mal formadas, muchos casos de corrupción, mucha delincuencia, conflictos bélicos, bien, inestabilidad económica, inestabilidad política, desastres naturales. Entonces, es una mentira clara, pues, ¿no? Decirte que todo está bien y que probablemente así lo sea el futuro. O sea, el que quiere creer eso ya también, pues, no se va a dejar engañar por cualquiera, ¿no? En todo caso, los que elaboran mejor sus mentiras serían los catastrofistas que los progresistas. Bien, veamos qué más se dice, pues, ¿no? De los progresistas. Nos dice, el escenario panglosiano, bien mundial, se entiende que pintan estos nuevos optimistas, atrae de forma natural a los defensores del status quo, ¿no? A los defensores, pues, ¿no? De esta clase, pues, de poder, ¿no? Si las cosas van realmente mejor, es obvio que no es necesario un cambio transformador para confrontar los problemas más acuciantes, es decir, más urgentes de nuestro tiempo. Mientras nos atengamos al guión y mantengamos la fe en las cualidades redentoras del ingenio humano y la innovación tecnológica, todos nuestros problemas acabarán por resolverse solos. Y claro, o sea, si tú dices que todo está bien, si tú dices que en el futuro también todo estará bien, ¿para qué cambiar, sí o no? ¿Para qué cambiar, digamos, las cosas? ¿Para qué cambiar a los que están ahorita en el poder? ¿Para qué cambiar los procesos? No, que todo quede tal como está. Por eso es que atrae de forma natural, te dice a los defensores del status quo, ¿no? De, digamos, este grupo de poder que siempre, pues, es jerárquico, que siempre norma, bien, que tiene el poder. Entonces, es inevitable que atraiga a esas personas, ¿no? Además, la conclusión es lógica, pues si todo está bien, ¿para qué cambiar, no? O sea, se cambian las cosas cuando algo va mal. O sea, sería ilógico cambiar algo que está bien, ¿no? Porque más bien te estarías haciendo un daño. Y sabemos por el análisis que lo que señalan los progresistas hasta aquí, pues no, es totalmente equivocado. ¿Bien? Entonces sí hay que cambiar. Nos dice el párrafo que sigue. Estas dos posturas parecen, parecen a primera vista diametralmente opuestas, pero en realidad son dos caras de la misma moneda. En ambas se destaca un conjunto de tendencias sobre otro. Los optimistas, por ejemplo, suelen señalar estadísticas engañosas sobre la reducción de la pobreza como prueba de que el mundo se está convirtiendo en un lugar mejor. Los pesimistas, en cambio, tienden a quedarse con las peores hipótesis sobre un colapso climático financiero y presentan estas posibilidades reales como hechos inevitables. Ya, entonces, no es que sean totalmente diferentes, no es que sean totalmente contrarios, no. Los dos siguen un principio igual, ¿no? Los dos siguen el mismo principio. ¿Qué principio? El de ser selectivos, el de ser selectivos para poder engañar, para poder, pues, no ganar adeptos, te dice, para poder defender sus ideas, ¿no? Son selectivos porque solo respaldan o solo señalan o solo hablan de esos datos que les conviene, ¿no? Que harían pues no sólidos sus ideas, sus hipótesis, de esos procesos, de esas acciones que les ayudan, pero esconden o ocultan los otros datos que no son favorables para sus ideas. Y claro, eso es totalmente anómalo en el mundo, pues, no de la argumentación, en el mundo de la discusión, en el mundo, pues, no de la producción de conocimiento. O sea, no puedes tú borrar, no puedes esconder datos, realidades, no,
Bien, si así contradigan tus hipótesis, pues tienes que reformular en todo caso tus hipótesis, ¿no? Y tienes que explicar la realidad tal como es. No vale esconder porque eso no es ético. Y además no ayudaría a solucionar el problema si es que escondes, si es que pasas por alto cuestiones que son reales, que son verdaderas, no vas a poder resolver el problema que quieres resolver con las ideas que o con las soluciones que estás proponiendo. Nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice, es fácil comprender el atractivo de estas historias sesgadas. En cuanto seres humanos, preferimos imponer un relato claro y lineal a una realidad caótica e impredecible. La ambigüedad y la contradicción son mucho más difíciles de soportar. Sin embargo, este énfasis selectivo da lugar a explicaciones del mundo fundamentalmente viciadas. Para comprender la verdad, la compleja naturaleza de nuestra época actual, necesitamos en primer lugar aceptar su aspecto más atemorizante, su carácter fundamentalmente indeterminado. Es esta incertidumbre radical, no saber dónde estamos ni qué nos espera, lo que da lugar a esa ansiedad existencial. Ya, bueno, aquí, como tú puedes observar claramente, el autor vuelve a recalcar que estas dos posturas, los progresistas y los catastrofistas son selectivos, bien, y imponen, digamos, un relato y sobre ese relato imponen también una realidad, bien, y muchas veces pues no son ambiguos, contradictorios. Pero más allá de eso, el autor entiende que también estas dos posturas son erróneas porque no se puede saber a ciencia cierta el futuro. Para el autor, el futuro pues no es indeterminado. Bueno, una idea que también puede ser criticada, ¿no? Porque, por ejemplo, en ciencia uno de los rasgos más importantes justamente es la predicción. Bien, y entonces el sociólogo podría predecir, por ejemplo, ¿no? El economista también, ¿no? La economía, la sociología, que son dos ciencias, bien, bueno, cuando se hacen como ciencia, sobre todo la sociología, que ahora parece no ser una ciencia, pero antes era más sólida, cuando se hacen como ciencias, pues no pueden producir, pueden, perdón, predecir. Bien, y entonces por esa razón la idea del autor sería un poco criticable. Y también es un poco criticable decir no saber dónde estamos, ¿no? Ya, ni qué nos espera podría incluso ser debatido, pero no saber dónde estamos ya es un poco también radical, ¿no? O sea, se está pareciendo también a un catastrofista o se está pareciendo a un progresista, ¿no? Entonces también podemos criticar justamente, mira, al autor y justamente de eso se trata la lectura, ¿no? De avanzar a esta lectura cabal y en efecto a la crítica, pero a la crítica fundamentada, a la crítica basada. Bien, a ver, nos vamos entonces al último párrafo para intercambiar ideas. Nos dice, las soluciones que buscamos hoy sobre la paz mundial, la transición hacia las energías limpias y la regulación de la IA llegarán algún día a constituir la base de un nuevo orden mundial. Es imposible predecir a dónde nos llevarán estos conocimientos. Claro está. Lo único que sabemos es que nuestro rito de paso civilizacional nos abre una puerta al futuro. De nosotros depende cruzarla. Bien, y se vuelve, digamos, repetitiva la idea de que el futuro es incierto, de que no sabemos realmente lo que pasará en el futuro. Bueno, es una idea clara del autor, bien más allá de la crítica que le hace a los progresistas y catastrofistas, pero también habla de soluciones, ¿no? Sobre, por ejemplo, la paz mundial, te dice, ¿no? Sobre, por ejemplo, la regulación de la IA y la transición hacia las energías limpias, que
son temas muy importantes y que generan en algunos contextos problemas que tenemos que solucionar. Y justamente eso te decía antes de leer, ¿no? Cuando veamos algo conflictivo, veamos algo problemático, nosotros tendríamos que participar, nosotros tendríamos que proponer, ¿no? Soluciones a partir de nuestras lecturas, a partir de nuestras investigaciones, porque es importante, pues, porque si no, después el problema se vuelve mayor y no hay forma de solucionarlo, y no hay forma de atacarlo, de extirparlo, de eliminarlo. Por esa razón es importante que tomemos conciencia acerca de los problemas que están sucediendo actualmente para, para que estos no se vuelvan después totalmente incontrolables. Y hay muchos problemas, mis estimados, que de repente tú desde tu perspectiva, pues no muy alejado, superficial, digas, no, eso no nos afecta. Por ejemplo, la guerra a Rusia, Ucrania, ¿en qué nos afecta? Bueno, en un principio nos afectó, por ejemplo, ¿no? El combustible estuvo más alto, su costo estuvo más alto, ¿no? Ahí hubo una afectación. Y tú no sabes también cómo podría afectarte en el futuro, porque de repente ese conflicto escala a un conflicto mayor y se vuelve pues una especie de tercera guerra mundial y tú crees que no te va a afectar si hablamos de una tercera guerra mundial. Va a afectar pues, ¿no? La humanidad. Entonces, hay que, mis estimados, tomar conciencia sobre los temas y empezar pues, ¿no? A dialogar sobre ellos y dar potenciales soluciones. Bien, a ver, por favor, manito levantada, quien quiera precisar una opinión sobre el texto, comentar, tener una postura crítica. Por favor, mis estimados, manita levantada, a ver. Mi estimado Leonardo, por favor. Sí, disculpe, profesor. Buenas tardes. Sí, mi estimado, buenas tardes. Sí, quería saber si la guerra o tanto las pandemias, enfermedades, incluso la delincuencia, asesinato o homicidio, va más allá de nuestra comprensión y en cierta forma es un equilibrio muy drástico a una sobrepoblación para que no haya tal cosa. Ya, bueno, que la sociedad esté, digamos, de alguna manera mal formada. Sí, o sea, es un tema complejo, ¿no? Es un tema, por ejemplo, muchos señalan que simplemente tiene que ver con la educación, la formación, pues no de los padres, y sí, en principio no, es parte, digamos, de los padres formar, es parte de, digamos, de la familia, pues encargarse de estas personas que se van, digamos, corrompiendo dentro de su camino, pero por ejemplo también es de la sociedad, porque si uno analiza de quién toma los estándares morales, no solamente la familia, sino también de la misma sociedad. Cuando uno va al colegio también adquiere estándares morales. Cuando uno, si es que va a la iglesia, alguna iglesia también adquiere estándares morales, entonces la sociedad, el gobierno también es, digamos, de alguna manera, no, el que debería tomar en cuenta ello. No sé si culpable, pero debería darse cuenta que, claro, esto no es tan sencillo como se señala, ¿no? No es tan sencillo decir que viene solamente desde casa. No hay un problema también ahí social más profundo. Y claro, por esa razón, no solamente sería un problema, pues, no superficial, un problema sencillo, es muy complejo. Luego, la sobrepoblación podría ser en el sentido de que de repente el gobierno no pueda darse abasto para hacer un control. En ese sentido, pero en otro sentido, bueno, y en el sentido económico, ¿no?
Pero en otro sentido, no sé si la población terminaría afectando, bien, para que una sociedad pues no esté totalmente formada o para que sea pues no una sociedad nómada. Bien, no sé si tengan alguna otra inquietud, otra postura, otra opinión, mis estimados. A ver, mi estimada Ashley Vidarte. Sí, profesor. En consecuencia, usted estaría planteando que la sociedad sería uno de los problemas, como una raíz para los problemas que están aconteciendo actualmente. Mm, bueno, no es mi planteamiento, es un planteamiento, digamos, a partir de la teoría ética. Bien, a partir de la teoría ética y moral, los filósofos que han trabajado de forma profunda estos temas señalan claramente que tus estándares morales no solamente los obtienes a partir de la familia, de tus padres, sino también del colegio, ¿bien? Si es que vas a la iglesia o tienes alguna religión, justamente esa religión, ¿bien? De tu grupo de amigos también, de tu grupo de amigos, y de actividades sociales que tú realices, por ejemplo, o sea, de la sociedad en general. Bien, eso es lo que plantea. Y claro, o sea, si uno analiza, eso es cierto, ¿no? Porque no solamente tus valores o principios o digamos la reflexión ética que puedes hacer de tus valores se compara a la de tu familia siempre. A veces, pues, no, por ahí tienes un influjo de algún otro lado y te das cuenta ahí que sí, pues, no, estos otros elementos también han ayudado para que formes esos valores, esos principios, ¿no? Esos estándares. Entonces, es una verdad, ¿no? Una verdad dicha por justamente los que se ocupan por estudiar esta rama de la filosofía. Bien, no sé si tengan alguna otra réplica, alguna otra opinión. Mi estimado, a ver quién está primero. Sebastián y luego Víctor. A ver, rápidamente, nos quedan 3 minutos. Bueno, profe, ¿se me escucha? Sí, sí, mi estimado. Ya bueno, mi pensamiento es el siguiente. Es en base a lo que se ha hecho antes, o sea, es un recopilatorio de buenas cosas y cosas malas que se ha dado de varias filosofías actuales, sus pensamientos. Porque el pensamiento catastrofista es en parte de Nietzsche, el que ve el mundo pesimista, pero también tiene otros aspectos, sea de escritores, no simplemente filosóficos, sino también ficticios, porque intentan llevar un mundo hacia un mal peor. En cambio, los progres lo intentan ver hacia el mejor y en manteniendo el status quo, pero exactamente qué es el status quo se tiene que pensar porque se puede dividir el mundo en diferentes partes o diferentes secciones, tanto sea económica, social y de pensamiento. Se tendría que ver y analizar cada uno de ellos, no simplemente generalizarlo en uno solo, como hacen estos dos grupos de vamos a mal o vamos a bien. O al menos esa es mi idea general sobre este problema. Lo que yo debería pensar es, analiza una idea, busca un planteamiento y base a ese planteamiento tienes que seguir dando reglas claramente idealistas, porque si pones una regla para el mundo general, tendrías que buscar las acepciones de cada uno de los problemas. No sé si me entiende y sé que falta 2 minutos y mi compañero quiere hablar, así que acá yo lo termino, pero gracias. No, sí, sí, en efecto. Pero claro, o sea, lo que rescato de lo que señalas es que sí, se tendría que analizar más ahí, obviamente. Tendría que profundizar en esos aspectos. Justamente ese es el problema de muchas, digamos, perspectivas o soluciones que se quieren dar, ¿no? Que se la dan de forma muy superficial y no se ataca verdaderamente el problema porque no se ha analizado, no se ha investigado bien. Bien, ¿a qué se refiere, por ejemplo, con el status quo? ¿Ya? Y bueno, es una buena pregunta, ¿no? O sea, un status quo solamente social, económico, político, o de repente hay otra clase de status quo, ¿no? Muy bien. Eh, Mi estimado Víctor, ahora, para terminar.
Creo que expandiendo un poco en lo que se refiere al discurso moral, se debería aplicar un código moral postconvencional, no algo basado en ideas bíblicas o religiosas, porque yo considero que son contraproducentes e inconsistentes en sus dogmas, no son realmente universales. En cambio, algo mucho más consistente podría ser el utilitarismo o la ética enfocada en el sufrimiento o hasta incluso la ética de las virtudes, dependiendo cómo la sociedad quiera ver su futuro. No necesariamente sería algo bueno que uno imponga, lo que uno piensa que es correcto, sino lo que la mayoría decida. Claro, claro, o sea, justamente así se desarrolla los estándares morales que tenemos nosotros. Bien, y hay que tener en cuenta que no tenemos que pasarnos o soslayar el lindero que hay entre moral y ética, ¿no? Porque la moral, digamos, es el conjunto de principios, valores o estándares que nosotros tenemos a propósito de interactuar con esos grupos que he dicho, ¿no? La familia, la sociedad en general, ¿ya? Y la ética viene a ser ya la reflexión crítica acerca de esos estándares morales. ¿Estamos de acuerdo? Son dos disciplinas, digamos, independientes, aunque la moral está dentro de la ética, no como estudio dentro de las ramas de la filosofía. Muy bien, mis estimados, nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias por sus participaciones. Nos vemos el siguiente sábado, si Dios lo permite. Que tengan un buen sábado. Abrazos para todos. Cuídense, cuídense. Hasta el siguiente sábado, si Dios lo quiere. Cuídense. Chao, profesor, gracias. Gracias, Hasta luego, profesor. cuídense, cuídense. Estuvo bueno el debate moral. Chao, profesor. Gracias, Cuídate, gracias, profesor. profe.